nada te empieza a pesar y el papel no deja de complicar. Tranquilo, hay un lugar donde tu voz sí se va a escuchar. Te acompañamos, no estás solo ya. En cada tema que te pueda agobiar, lo legal no tiene por qué asustar. Escúchanos y verás. Voz Legal, el podcast. Tu voz es escuchada, nada se te escapa. Te ayudamos a entender lo que nadie te quiere responder. Día a día a tu lado va Voz Legal, el podcast. Vecino ruidoso, contrato sin firmar. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Voz Legal, el podcast, donde la ley se siente, se vive y se entiende. Nosotros somos Carolina Aguirre, Adrián Padilla y Oscar Hernández, quienes estamos con ustedes episodio tras episodio con temas muy interesantes que sabemos que ustedes necesitan conocer. El día de hoy tenemos un tema que estoy segura que muchos de ustedes lo han vivido y otros tantos han estado cerca de personas que han pasado por ello. Divorcio y concubinato. Un tema que sin duda alguna nos mueve emociones y nos hace tomar decisiones de vida muy importantes. Para este tema tenemos una experta en el tema. Ella es la abogada Edith Medrano Lozano, a quien voy a leer un poquito de su amplio currículum. Ella cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito educativo desde 2011. Ha impartido asignaturas de bachillerato y en diversas licenciaturas como Derecho, Pedagogía, Contaduría, Administración, Criminología y Agronomía en instituciones como la Universidad Regional de Los Altos, la Escuela Normal para Educadoras de Arandas y el Centro Cultural Alteño. Su labor incluye docencia, gestión escolar, asesoría administrativa y participación en cuerpos colegiados de titulación. En el ámbito profesional ha desempeñado funciones de asesoría jurídica en bienes raíces, seguros, empresas tequileras y organizaciones civiles. Ha colaborado en procesos de comunicación social, campañas políticas y coordinación de asesores parlamentarios. Su experiencia también abarca acompañamiento en duelo, talleres para padres y trabajo formativo con jóvenes y grupos de educación especial, y cuenta con formación como abogada por la Universidad de Guadalajara, una maestría en Ciencias de la Familia y diplomados en Comunicación, Tanatología, Liderazgo Humanístico y Bioética, además de múltiples capacitaciones en Derecho, Educación, Cuidados Paliativos y Derechos Humanos. Así que un amplio currículum. Bienvenida, maestra. Muchas Gracias. Pues muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos, la abogada Edith Medrano Lozano. Y queremos iniciar con este tema con la primera pregunta, maestra. ¿Qué es jurídicamente el divorcio? Bueno, pues el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. En palabras muy sencillas, eso sería. Así de sencillo. ¿Qué implica que una persona esté divorciada? ¿Su estado civil es soltero, es divorciado? Porque muchas veces decimos, no, pues ya, la persona se separó, hizo su trámite y es divorciado. Pero hay quien cree que es soltero. Es soltero. Nada más existen dos estados civiles, que es el casado, por cualquiera que sea el tipo de régimen, o bien soltero. No importa si ya te divorciaste o si eres viudo o viuda, ya automáticamente eres soltero. ¿Puedo presentarme como soltero? Por supuesto, no existe el divorciada y divorciado, no existe. Una vez divorciada la persona, ¿hay alguna limitante para volver a contraer matrimonio? ¿O puede serlo de inmediato, si así fuera el caso? Una vez divorciada ya no hay ninguna limitante, salvo que, bueno, hay que cumplir con todas las obligaciones inherentes al divorcio. Por ejemplo, pueden existir el tema de alimentos o alguna otra circunstancia, pero una vez ya disuelto, puedes volver a casarte sin ningún Buen problema. tip. Sí. Oiga, maestra, en México... Ya te puedes divorciar y volverte a casar. Sí. ¿Qué significa que en México, por ejemplo, existe el divorcio encausado o el divorcio express? ¿De qué trata en ese sentido? Bueno, se le llama divorcio o se le llamó divorcio express inicialmente. Sin embargo, pues ese término no existe. Fue para un manejo mucho más sencillo para la sociedad, pero la manera correcta es el divorcio unilateral. Esto significa que no necesitas el consentimiento del otro para poderte divorciar, como antes existía. Antes sí necesitábamos o una causal o el consentimiento de tu cónyuge. Actualmente no, tú puedes emprender el divorcio sin importar si
pues si tu cónyuge está de acuerdo o no. ¿Qué implica que ya no se necesite esto? Porque yo creo que todos nos enteramos en algún momento anteriormente, obviamente, que decían, no te voy a dar el divorcio, y iban a los juzgados a solicitarlo, y si no había un motivo que estuviera en nuestra Constitución, pues no los dejaban divorciarse. ¿Por qué este cambio a hacerlo incausado y qué implica? Bueno, hay que poner atención en que la sociedad es dinámica, que inicialmente nosotros veníamos de un proceso donde el divorcio tenía que ser consentido por ambas partes y bueno, el matrimonio, tanto la familia es como de las células más importantes de la sociedad y buscábamos preservarlo. Sin embargo, con el paso del tiempo nos dimos cuenta que las causales eran muy complicadas. ¿Cuáles eran las causales? Bueno, pues habría causales, por ejemplo, el de violencia física, donde tendríamos que separar a los cónyuges porque corría peligro la vida de alguno de estos. Entonces, ese era alguno de las causales, o por ejemplo, también podría ser el prostituir a tu cónyuge. Eran situaciones severas por las cuales sí tendríamos que separarlos porque era complicado el esperar que ellos siguieran pues viviendo juntos. Entonces, el que haya cambiado con el paso del tiempo nos ha dado la ventaja que podemos decidir. Naturalmente, si nosotros ponemos atención a los requisitos que tiene el acto jurídico, pues uno de los más importantes es la voluntad. Entonces, ¿cómo vamos a continuar con un acto jurídico de tracto sucesivo? Es decir, que se va configurando en el tiempo cuando no existe la voluntad o cuando es en detrimento de alguna de las partes. Entonces, a partir de esa incongruencia o lo complicado que era también, porque de pronto era muy común que separábamos a las partes por violencia y en algún momento determinado las partes se perdonaban y querían seguir juntas. Entonces no habría proceso legal que valiera porque ellos querían continuar juntos. Entonces llegamos al punto donde pues sí, nos dimos cuenta que para qué los teníamos juntos, pero por qué también no les dábamos la posibilidad de decidir si querían continuar con el matrimonio o no. Entonces, la ventaja de que sea unilateral es que pues es un acto jurídico como cualquier otro y nosotros decidimos si queremos continuar con esto o no, porque también hay que recordar que el matrimonio es un contrato. Ok. Y en este caso, por ejemplo, maestra, ¿cómo procede el divorcio voluntario o de mutuo acuerdo? Pues es cuando ya somos un poquito más civilizados y maduros y que nos ponemos de acuerdo y que los dos consentimos que queremos divorciarnos. Es así de sencillo. ¿Qué es lo único que hay que poner atención? ¿Cómo vamos a disolver el matrimonio? ¿Cómo vamos a disolver el patrimonio que hicimos en conjunto? Pero es el más sencillo porque los dos tenemos voluntad de realizarlo y es mucho más rápido además. Hoy en día, ¿hay alguna manera de que el cónyuge, uno de los cónyuges, no quiera dar el divorcio y le trabe el proceso? No, gracias a Dios. Ya superamos eso. Digo, lo veíamos a lo mejor cuando éramos pequeños o en las novelas, que no nos daban el divorcio y que nos hacían la vida de cuadritos o que probablemente ya hemos conseguido otra pareja y a lo mejor por la mala intención del otro ya no nos dejaban casarnos. Y hoy ya no necesitamos, como ya no existen ni causales, pero tampoco existen el consentimiento del otro que baste. Es decir, con mi propia voluntad basta, pues con eso es suficiente. Sí, era muy feo ver anteriormente, como lo menciona, ver a las personas, siempre había uno de los cónyuges rogándole a la otra. Que no quería. Ajá, siempre había una persona rogándole a la otra. Sí. Hemos escuchado también la palabra divorcio administrativo. ¿A qué se refiere el divorcio administrativo? Bueno, el divorcio administrativo también depende de las voluntades. Aquí también necesitamos que los dos cónyuges estén de acuerdo para llegar al divorcio administrativo, pero que también haya transcurrido un año. Necesitamos también que entre los dos pues, no tengan hijos en común. Y si es que pudiera haber la posibilidad, pues hacemos una prueba de ingravidez, es decir, que no se encuentre embarazada para poder continuar con el proceso. ¿Por qué no necesitamos que se encuentre embarazada o que exista un bebé en gestación? Pues porque esto implicaría también cómo vamos a resolver el tema de alimentos. Entonces, cuando no hay nada que resolver, cuando nada más es la voluntad de las partes, pues es muy sencillo y así se puede llevar a cabo el administrativo. Disolver un contrato. Nada más. ¿Y qué temas, por ejemplo, se deben definir en un divorcio, en este caso, hablando de esto, ¿no? Que usted lo señalaba, pero sí qué temas se deben definir en ese momento del divorcio.
En el momento del divorcio, pues lo primero será el considerar cómo vamos a disolver el patrimonio. Eso es de lo primero que nosotros tenemos que percatarnos. Si hicimos algo en conjunto, pues habrá que dividir nuestro patrimonio. Si existen hijos, pues también ponernos de acuerdo qué va a suceder con los hijos, cómo va a ser el pago de la pensión alimenticia, quién va a quedarse al cuidado de ellos, cómo van a ser las visitas. Todos esos temas tendremos que considerarlos a la hora del divorcio. Hay un caso muy sonado que es el de... Ay, pobrecita. Dinos cuál, Adrián. Cazú y Nodal. Creo que es un caso muy sonado que se ha mediatizado, pero que muchas veces no entendemos el por qué esta problemática. ¿Quién decide? Porque eso, y creo que es importante saberlo, ¿quién decide cuánto va a aportar de alimentos, cuánto dinero le van a dar a quien se queda con los hijos? ¿Quién decide quién se queda con la guardia y custodia? Tienen que ver los hijos, decide el juez. ¿Cómo funciona esta parte para que no haya problemas como el de esta situación? Porque me imagino que él nació en Argentina, pero acá en México es otra ley. ¿Cómo aplica en este caso, no? Bueno, ahí hay multiplicidad también de derecho que hay que converger. Eso también hay que considerar. En este caso en particular, a ver, ¿cómo se estipula la pensión? ¿Quién lo decide? No es que llegue el día de mañana y diga, aquí están mis 500 pesos y aquí está para el año completo y ya se acabó, ¿no? No, esto lo decidirá el juez y será a partir del salario. Es decir, si yo tengo mayor posibilidad económica, pues entonces mayor será la responsabilidad que yo tengo que aportar. A menor posibilidad, bueno, se va ajustando a partir de las ¿Y posibilidades. aumenta conforme el tiempo o es una cuota fija por el resto de la vida hasta los 18 años? No, son progresivas. Es decir, yo no puedo suponer que el mismo gasto va a ser con un niño pequeño a lo mejor a un adolescente que se encuentra en secundaria. Los gastos van a ser muy distintos. Entonces, a partir de esto se va a ir aumentando a partir de la situación económica. ¿Enfermedades? Enfermedades también. Cualquier situación atípica va a hacer que cambie la pensión alimenticia. Oiga, maestra, en este caso, por ejemplo, ¿quién decide quién se queda con los hijos? Ajá. ¿Quién decide en este caso? Depende del caso concreto, pero pues con quien tengan mayor afinidad. Es que hay muchas razones por las cuales puede cambiar el tema de la guardia y custodia. Es decir, uno de los puntos a considerar será, ¿existe violencia? Porque si existe violencia por parte de alguno de los cónyuges a los hijos o a la pareja, entonces indudablemente no podemos dejar a los menores con esta persona que es violenta. Entonces, esa sería una de las formas por las cuales no te lo vamos a permitir que continúes con una guardia y custodia de menores porque pues no vas a poder darles el cuidado necesario. Lo que nosotros vamos a considerar siempre, o el principio que va a regir la guardia y custodia, va a ser el interés superior del menor. Es decir, ¿qué le conviene más? ¿Le conviene más estar con uno o con otro progenitor? ¿Tiene tiempo, tiene espacios para darle cuidado? Es decir, si uno de los cónyuges constantemente viaja, pues entonces no será una opción. Pero también será con quién tienen afinidad. Ya cuando los hijos son adolescentes, ellos tienen la capacidad de ser oídos para poder definir con quién se quieren quedar. Es decir, a la fuerza no lo podemos tener con alguien. ¿A partir de qué edad les preguntan con quién quieren quedarse? A partir de los 12, 14 años ya pueden ser oídos para que puedan decidir. Sin embargo, eso no va a permitir que decidan. Los vamos a escuchar. Porque probablemente ellos van a decidir quedarse con un progenitor que quizás es violento. Entonces el juez va a decir, bueno, sí tienes mayor afinidad, pero el interés superior de la niñez no se va a cumplir. Entonces no puedo dejarte ahí. Sí, porque si tienen conciencia y están con el padre que les da alimento chatarra, videojuegos, pues el menor va a preferir ese padre que el que lo atiende de manera adecuada. Sí, claro. Hay un principio que últimamente ha sido muy conocido, que es el interés superior de la niñez. Este es el principio que va a figurar en esta situación, o también cuenta que quieren los papás. ¿Qué es lo primero que se toma en cuenta? ¿Los niños o la situación de los papás? Sí, se tomará en consideración la voluntad o las ganas de un progenitor de quedarse a los menores. No, a ver, lo más importante es el interés superior del menor, es decir, el cuidado que le vamos a dar al menor, las ganas
qué bueno que las tengan, pero si no hay posibilidad, si no hay una, ¿cómo se le puede decir? A lo mejor un trabajo continuo. Es decir, si yo soy un papá que tiene muchas ganas, pero no trabajo, o que soy alcohólico, pues tengo muchas ganas, pero no tengo la capacidad de... Entonces, lo que siempre va a premiar es con quién le conviene más quedarse el menor, con uno o con otro. Las ganas no importarán mucho, ni tampoco el deseo, ni nada de eso. ¿Es verdad que se le da prioridad a la mujer, a la mamá? No, ya no. Ay, caso, pobrecita. No, ya no. No, ella sí se la quedó. Ah, de veras. Angelada, maestra. Ay, pobrecita. ¿Qué es mejor para un niño, la custodia compartida o exclusiva con uno de los padres? Bueno, es que depende de la situación en concreto. No podemos decir que algo es mejor porque cada caso será diferente. Sin embargo, partiendo de punto por punto, primero, ¿por qué ya no es la custodia exclusiva para la mujer? Que antes sí era. Bueno, es que antes se creía que la maternidad era algo innato y que además el niño necesitaba estar con su mamá para poder sobrevivir, porque si no, pensábamos que los varones eran incapaces de ser papás. Pues no, ya nos dimos cuenta que son muy capaces. ¿Sí eres capaz? Sí, creo ser lo suficiente. ¿Crees? Espero que sí. Entonces, los papás también son igual de capaces y a lo mejor, o quizás en muchas ocasiones, mejor que muchas mamás. Entonces, ese ya no será un principio rector. Y en segundo lugar, también es importante considerar qué comprende la pensión alimenticia. Muchos pensamos que solamente son alimentos y no. Alimentos, sí, claro, pero también el tema educativo, el tema de salud y el tema de recreación. Es decir, no solamente se limita a darle de comer y a lo mejor darle un plato de sopa y se acabó. También hay que llevarlo a la escuela, también necesita útiles, también necesita recreación el menor. Entonces, todo eso comprende los alimentos. Oiga, maestra, por ejemplo, y hay casos, por ejemplo, de Cristian Nodal que tiene económicamente más la capacidad, pero, por ejemplo, cuando surge a lo mejor alguien que nos dedicamos a trabajar y apenas la vamos raspando y ante estas necesidades, ¿cuál es ante la capacidad económica, incluye todo esto o si se pone un límite o cómo ¿Habrá está? un mínimo monetariamente? Sí hay un mínimo. Sí hay un mínimo, aunque también habrá quien quiera saltárselo, porque también por mucho tiempo estuvimos acostumbrados al principio general del derecho que dice que nadie está obligado a lo imposible y por lo tanto me salgo de trabajar y ya no trabajo y ya no doy pensión. Bueno, pues puede que no la des, pero yo como papá, si no pude pagar, ¿ahí qué implica o qué aplica? un montón de cosas. Ay. ¿Hay cárcel si no pago? Puede haber, sí puede haber, porque sería una forma de abandono y se convierte en delito el no dar alimentos, pero también tiene más consecuencias. Es decir, si yo no pago alimentos, también habrá un momento determinado donde ya no me den documentos emitidos por el Estado. Es decir, ya no voy a tener licencia de conducir, ya no voy a tener una INE, ya no voy a tener... Un cargo electoral. Un cargo electoral. ¿Me pueden quitar eso? Un cargo Si no público. vas a poder seguir No en la vas a poder. política si no das alimentos. No, por supuesto que no. Imagínate, si no le das de comer a tu hijo, ¿podrás tener bien un municipio? ¿O un estado? ¿O un país? Pues no, claro que no. Ay, ¿Y el Estado cómo se da cuenta de los deudores alimentarios? qué pedrada. Bueno, hay que demandar. Eso sí es importante. Porque luego nosotros nos quedamos calladitos y pensamos que no sé, que las cosas se van a dar solas. Entonces hay que tener en claro que el juez no lo sabe ni lo ve todo. Es decir, yo necesito ayudarle y decirle, no me ha dado pensión en tanto tiempo, tengo que demostrarlo. Pero necesito demandar el cumplimiento de esa obligación. También recordar que los alimentos son recíprocos, es decir, el que los da tiene a su vez el derecho de recibirlos. Si yo, papá, no doy pensión, No puedo exigir ya que en la vejez no. Y aquí hay algo importante que a lo mejor no sabemos a dónde acudir. ¿A dónde puede acudir una mamá que ya se terminó el juicio, ya le dijeron cuánto tenía que aportar su ex esposo, pero no le cumple? ¿A dónde tiene que ir a hacer la denuncia? Bueno, hay que hacer, no denuncia, hay que hacer una demanda. Hay que demandar, hay que hacernos acompañar de un abogado para iniciar este proceso. Podemos demandarlo y ya iniciar este proceso, ya para que uno le exija la obligación o bien le detengan toda su documentación y ya no
pues ya no pueda hacer algún otro tipo de participaciones. Ah, ok. O cumple con la obligación. O ya vale cacahuate. Y hablando, por ejemplo, de bienes y patrimonio, ¿no? También es referente a todo este tema del divorcio, maestra. ¿En qué aspecto, por ejemplo, qué incluye el régimen matrimonial en la división? O sea, en la división de bienes. ¿En la separación? Ajá. Bueno, en la separación de bienes nosotros podemos decidir qué compartir, pero también hay que tener claro que hay patrimonio que hacemos en conjunto. Es decir, puedo tener algún patrimonio que yo hice antes de casarme, ese sigue siendo mío, ese no lo pierdo. Puedo tener un patrimonio porque yo lo obtuve por medio de una donación o de una sucesión y ese también sigue siendo mío. O me gané la lotería, ese también sigue siendo mío. Pero yo casado hice patrimonio con mi cónyuge. A ver, pero Ese es de entonces los no dos. es cierto esto de los sugar, que me caso con el millonario y me voy a quedar con la herencia. No, por supuesto que no. No. Entonces no conviene. No. A ver, entonces, para entender, por ejemplo, y nuestra gente entienda, si yo como soltero obtuve bienes, no entran como parte de... En ningún tipo de régimen te pueden quitar lo que hiciste antes de casarte. Ah, En ok. ninguno. Ni siquiera en sociedad legal o lo que conocemos comúnmente como bienes mancomunados. No es que, como dice Caro, como los sugar, que ya me caso con un sugar y mitad y me volví rica. No, por supuesto que no. Lo que yo hice antes de casarme sigue siendo mío y eso no lo comparto. Eso no entra a división, ni tampoco entrará ni sucesiones, ni donaciones, ni ninguna situación de lotería. Si yo me gano la lotería, tampoco lo voy a compartir. Eso es importante que lo conozcamos porque muchas veces cometemos ese error de creerlo y hay muchas parejas que deciden no divorciarse porque dicen qué va a pasar con lo que yo ya tenía o la herencia que me dejaron y voy a tener que dar una parte. Entonces, tener claro que eso no se divide. No. ¿Qué errores, además de pensar este tipo de cosas, qué errores puedo yo tener al momento de divorciarme? Uno, pensar que le voy a quitar los bienes, que ese es como el más común, el que pienso que me Lo voy a dejar en la calle. Sí, y luego si le cayó herencia más. No, nada de eso. Ese es, digamos que los errores más comunes. También otro de los errores es el no ser también muy, muy franco. Es decir, habrá patrimonio que hacemos en conjunto y por lo tanto mi cónyuge tiene la posibilidad de darme o de pedirme esa parte de los bienes. ¿Y si solo está mi nombre? Puedo pedir una pensión compensatoria. Ok. Entonces sí me tocará. Porque probablemente yo no trabajé fuera del hogar, pero fui ama de casa y por lo tanto pues también cooperé. Y esa fue mi aportación y por lo tanto tengo derecho a una pensión compensatoria. Entonces no me voy tampoco sin nada. Y dentro de esta separación, maestra, hay muchos errores, ¿no? Que a veces se cometen en el momento de la separación. ¿Cuáles son esos errores comunes que surgen? El más común y el más feo es usar a los hijos como moneda de cambio. Es decir, si no me das la pensión, no te lo dejo ves. ver al menor. Como chantaje. Como chantaje. Y no se puede, además de que el código establece que si en algún momento alguno de los cónyuges le procura odio o rencor a alguno de los progenitores, será causa suficiente para separarle del menor. Quitarle la custodia. Bueno, si tienes la custodia, sí puede ser una razón, pero también incluso para tener un límite con las convivencias. Oiga, hablando usted que hablábamos de toda esta separación, ¿las deudas también se dividen? Sí. Ah, Bueno, depende. También ¿Las de depende. Coppel? Ah. Las de Coppel también. Depende. Es decir, si yo me casé en separación de bienes, ahí sí cada quien sus deudas y ya. Oscar. Si estamos por sociedad legal o bienes mancomunados, eso sí adquieres la deuda. Sí adquieres la deuda. Al momento de divorciarse tendría que quedar estipulado que se queda con la deuda uno de los cónyuges y así deciden. No. No. Es obligación. Es que es de los dos. Así como este patrimonio lo hicimos juntos, también la deuda la hicimos juntos. ¿Y si yo obtuve un préstamo que no le avisé a mi cónyuge? Esa es ¿Ni una modo? triste historia. Tengan cuidado, por favor. Lo más natural, bueno, si es en Coppel, pues no nos van a pedir el acta de matrimonio. Pero, por ejemplo, en una hipoteca, sí nos van a pedir el consentimiento del cónyuge. Ujú. Ahí sí. En Coppel no, pero a lo mejor una hipoteca sí, o en sociedades,
siempre nos van a pedir ese documento para probar que también el otro cónyuge es consciente, o incluso una deuda en términos fiscales. También nos van a pedir el consentimiento de la otra parte. Se convierten en solidarios responsables uno del otro. Automáticamente. Y ahorita nos comentaba sobre la pensión compensatoria. ¿En qué momentos se puede dar? ¿En qué situaciones? La pensión compensatoria yo la puedo solicitar cuando probablemente hay separación de bienes. Estoy casada en separación de bienes, pero yo me quedé en el hogar. Yo fui ama de casa y por lo tanto, pues yo tengo derecho a pedir una pensión compensatoria por el tiempo que yo me quedé en casa. Es decir, yo también participé en crear patrimonio, entonces también me toca una parte. Claro. Porque eso es muy común, ¿no? Sobre todo aquí en los Altos de Jalisco, que es desde donde transmitimos, hay mucho machismo en ocasiones. Entonces el esposo dice, yo salí a trabajar, yo tengo 40 años manteniendo esta familia, pero la mamá fue ama de casa, crió a los hijos, estuvo al pendiente de la casa y la tratan como que no merece nada. No, pues ya no es así. Antes sí sucedía, ahora ya no. Ahora yo también tengo derecho de pedir esta parte porque también, ¿cómo voy a sobrevivir? También hay que tener en consideración que si alguien se quedó en el hogar, probablemente abandonó el tema laboral y reincorporarse también es muy complicado. Entonces, esto no solamente aplica para el tema económico, incluso también para el tema de ejercicio de derechos. Porque la Suprema Corte resolvió hace algún tiempo una persona que ya se había separado, ya se habían divorciado, y resulta que una de las personas, de los excónyuges, necesitaba el seguro por un tema de enfermedad. Y dijeron, también ese derecho se lo vamos a dar, porque esto implica un riesgo en su propia vida. Entonces se va a mantener como una forma de, no de pensión, pero sino para procurarle un derecho a esta persona en una situación pues compleja. Con todo esto yo tengo la pregunta del millón. Ay. ¿Es posible divorciarse sin pelear? Ay. Depende también con quién te asocies. Es que entendamos el matrimonio como una sociedad. Entonces, si yo tengo un socio muy complicado, pues el divorcio seguramente será muy complicado. Sí. Entonces, sí se puede divorciar sin pelearse, sí, pero habrá que ser, como bien lo mencionaban, muy maduros y muy civilizados. Y habrá casos que a lo mejor se pelean y se quieren divorciar y al final de cuentas, pobre abogado, nomás anda... O sea, que al final ni se divorcia porque solucionan sus problemas, ¿no? Sí, es muy común. De hecho, es muy común que digas, ya estoy harto de mi cónyuge, ya no quiero seguir casada con este señor, con esta señora, pero me llegó con un ramo de rosas y dime que... Y ya lo perdoné. Y ya va a cambiar. Entonces, como que ya me cayó bien y quiero seguir con el proceso y desisto. También puede pasar. Y es sí, muy común. justamente el código lo menciona, no recuerdo si 412, 413, el artículo menciona que si se reconcilian los cónyuges, se da por terminado la demanda de divorcio. Sí, claro. ¿Cómo es la demanda de divorcio? ¿Qué proceso debo de llegar desde el momento en que me decido que ya me quiero divorciar? Bueno, una vez que ya me decidí que inicio el proceso, pues se le notificará a la otra parte que pues nos vamos a divorciar. Entonces hay una notificación. Posteriormente nos vamos a poner de acuerdo qué va a suceder con los bienes para hacer la disolución del patrimonio y después pues ver qué va a pasar también con los hijos si es que los hay. Cómo va a ser el régimen de visitas, cómo va a ser el tema de los alimentos, que los dos pagan alimentos, no nada más uno de ellos, ambos van a pagar alimentos. Entonces, todo ese tipo de situaciones tenemos que considerar a la hora de divorciarnos. Si yo quiero divorciarme, ¿tengo que ir con un abogado o hay alguna instancia donde me puedan apoyar? Hay otra alternativa, que es justicia alternativa justamente, pero justicia alternativa, acuérdense que es en los casos donde las partes estamos de acuerdo. Okay. ¿Y si hay ventajas en este caso? Sí, es mucho más sencillo, es más simplificado, porque cuando hay litis o cuando hay una controversia, se vuelve más complicado. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo. Justicia alternativa lo que hace es cuando ya las partes están de acuerdo, pues hacer el proceso más sencillo porque ellos ya convinieron en algo. Entonces es mucho más fácil. Y en este caso, maestra, ¿qué señales, por ejemplo, indican que necesitas así asesoría profesional sí o sí, urgente, ¿no? En este caso. Híjole, es que yo creo que primero sería el deseo de quererte divorciar. Porque nosotros, creo que a todos nos ha pasado que de pronto decimos, es que a esta persona le urge divorciarse, pero no se quiere divorciar.
Entonces, ¿le urgirá asesoría jurídica? Pues no, indudablemente no. Entonces, creo que sería importante, pues lo que siempre les digo a todos en las clases, pues poner atención en las pláticas prematrimoniales. Es decir, ¿de qué se trata el matrimonio? Pero también de qué se trata el divorcio. Es decir, a la hora de casarte, también piensa cómo sí divorciarte, porque también es importante. ¿Cuándo necesito asesoría? Cuando yo ya tengo el deseo de divorciarme. Creo que ahí es cuando ya la necesitas. No hay que esperarnos ni a lo que me dijo la vecina, ni a lo que vi en televisión, porque de pronto son situaciones tan diversas. Nosotros queremos tomar en consideración alguna forma de ver el divorcio, pero resulta que es en otro estado. Y sí cambia de un estado a otro. Entonces, no hay como estas red flags donde nosotros podamos decir, aquí te urge. No, ¿tienes el deseo? Búscalo. Para que no estés con inventos de cosas que probablemente no son o que no aplican en este estado. Hay gente que tampoco se divorcia porque creen que es desgastante y muy largo. ¿Cuál es el proceso más largo y el menos largo del que ha tenido usted conocimiento? El menos largo es cuando es voluntario. Ese es el menos largo. Es el más sencillo, el más pacífico y se resuelve pues mucho más rápido. Los más complejos, ¿cuáles son? En donde resulta que las partes esconden cosas, porque también es bien común de que tratan de esconder cosas, pero en el tema de los bienes, acuérdense que todo está registrado. Entonces, no es como que yo me fui y firmé una escritura a escondidas de mi cónyuge. Bueno, sí, pero a la hora de hacer la búsqueda en el registro público de la propiedad, ahí aparece. Ahí va a aparecer. Y hablando de estos casos, por ejemplo, del divorcio, hay muy común, como lo señaló al principio, maestra, la violencia familiar. Y hay casos también en los Altos, en México, que también a veces los caballeros son violentados por la esposa y a veces el proceso le da, como que a la persona le da miedo expresar esta parte. ¿Ha sabido usted de algunos casos? Sí, por supuesto. Sí hay muchos hombres violentados, Adrián, tristemente. Sí los hay también. Ya se hizo la víctima. Y es más complejo además, es más complejo. Es decir, tenemos normalizado, digo está mal, pero tenemos normalizado la violencia hacia la mujer. Entonces es mucho más sencillo los procesos. O sea, sencillo lo digo en el sentido de que estamos acostumbrados a esto. No que sea fácil, porque hacer una denuncia por violencia es muy compleja. Pero el que vaya un hombre a denunciar violencia a manos de su cónyuge, esto es mucho, se vuelve más vergonzoso, porque ¿cómo es posible que tu esposa te golpee? Entonces se vuelve mucho más vergonzoso, se le pone menos atención, pero sí existe. ¿Y los jueces le dan las mismas medidas de protección a un hombre que a una mujer? Sí se le dan las mismas medidas de protección, es decir, yo como juez no tengo el por qué mirar el género de una persona para poder resolver en las medidas. Sin embargo, ¿de qué sí va a depender? De cómo se desarrollaron los eventos violentos. Es decir, no es lo mismo que a lo mejor hayan rasguñado al señor, a que, por ejemplo, le hayan puesto la golpiza de su vida a una mujer y además la violaron y además bla, 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 cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, dependerá de la situación, el tipo de medidas que nosotros le vamos a otorgar, pero yo no puedo decir que a un varón le voy a dar mucho menos protección porque es hombre, porque entonces eso también sería de alguna manera una forma de discriminación en razón de su género. Y en este caso, maestra, de la violencia, ¿en qué momento, por ejemplo, se suspende la convivencia, si existe la convivencia, con los hijos? Cuando existen temas de violencia. Sí. Sin embargo, hay que denunciarlo. Si los temas de violencia son solo con la esposa o con la ex cónyuge, ¿también se le quita la convivencia con los hijos? Sí, no solamente que exista este tema de violencia física, sino incluso la verbal. Porque también existe muchas veces, ya hay una ley que nos habla de esto, que nos explica que si alguno de los cónyuges le procura violencia, no solamente física, sino emocional, a la mamá de estos menores, pues esa también es una forma de violencia y también se suspenderá. No, y voy a hablar de casos que a veces vivimos en la región, que a veces también habrá casos de algunos papás violadores con sus propios hijos,
y que también a veces la mamá no se atreve a demandar porque es el esposo. No, lo primero que tenemos que hacer siempre, no importa si la violencia se le procuró al menor o se le procuró al cónyuge, siempre hay que hacer una denuncia, porque esto nos va a ayudar. Sí. Es decir, cuando yo quiera resolver el tema de la convivencia con los hijos, yo puedo decir, sí, pero este señor tiene un antecedente de violencia a mí o a sus hijos. Entonces, ese será un foco rojo para decir, entonces no es tan capaz. Y vamos a poner mayor atención para saber si este menor o estos menores pueden convivir con esta persona o no. Pero siempre es importante hacer la denuncia. Okay. Que nos quede eso claro, sí. y que quede también conciencia en el público que nos ve, que no porque tengamos miedo o porque nos dé pena debemos de evitar denunciar. Hay que siempre darle ese seguimiento, sobre todo cuando hay un menor de por medio. Así es. Y algo también que últimamente se ha visto es que a muchos ya no nos gusta casarnos. Entonces se viene esta parte de qué diferencia hay entre el concubinato y el matrimonio. ¿Qué es el concubinato y qué los diferencia? Bueno, es que el concubinato tenía una razón de ser o teníamos esta idea errónea de que era mejor el concubinato porque yo no me sujeto a la otra persona y yo no genero obligaciones. Y esto nosotros pensábamos falsamente que yo me podía ir libremente y no pasaba nada. En la actualidad ya no. El concubinato es que dos personas convivan juntos en el mismo hogar como si fueran cónyuges por más de 3 años, independientemente de si hay hijos o no hay hijos. Y dependerá del estado, porque en otros estados es hasta de 2 años. Entonces, por ejemplo, hablando del concubinato, un caso, ¿no? Alguien conocido que yo conozco tiene bienes y se va con otra persona. ¿También le pertenecen estos bienes a la concubina? ¿En qué aspecto? Hablando del concubinato, ¿cómo lo puede comprobar de que existe el concubinato? ¿Existe algún registro o a dónde acude o cómo está el asunto? Sí puede haber un registro, sobre todo si quiero ejercer mis derechos. Si yo quiero ejercer mis derechos, se realiza un acta de concubinato. ¿Cuándo se realiza comúnmente? Pues cuando voy a pedir este derecho, por ejemplo, al Seguro Social. Es comúnmente cuando se hace, menos no, porque la gente no quiere firmar un contrato. Sin embargo, el matrimonio te da una certeza jurídica de dónde a dónde inicia el matrimonio. Es decir, a la hora de que yo me quiero divorciar, yo ya sé qué bienes no entran porque yo era soltero. Okay. Pero ya en concubinato no tengo la certeza jurídica. Es más, si los que no se quieren casar para no compartir los bienes, pues en concubinato es peor, porque ¿desde cuándo tienes los bienes? No hay una certeza jurídica. ¿Qué pasa si esta persona tiene a su esposa, pero después se va con su concubina? ¿Le va a quitar de los bienes que le tocaba a la esposa? No, de sus bienes le vamos a compartir. Porque si puede compartir amor con tanta gente, pues porque no sus bienes también. Los bienes. Sí, también. Es que también era lo que antes sucedía. Digo, habrá situaciones también muy diversas. No podemos decir, es que es la amante. No, tampoco, porque probablemente alguien pueda tener una pareja y falsamente cree que es soltero. Uh-huh. Y no es. Entonces, eso sí te juega en tu contra. ¿Por qué? Porque tú estabas pensando que estabas compartiendo un estado de vida con una persona que era soltera. Entonces, el Estado te dice, bueno, usted tiene esposa y tiene una concubina o un concubinario, pues entonces déles pensión o divida los bienes también en función de las personas que usted tiene. ¿Va a reconocer todos los derechos también? O sea, de alimentos, de herencias, todos los derechos los tiene el seguridad social. Ajá. Todos los derechos. En temas de seguridad social no hemos avanzado tanto porque es muy complicado. Es muy complicado. Todavía estamos, digamos, como en ese proceso de qué vamos a hacer con la seguridad social. Es decir, acuérdense que en la seguridad social yo solamente puedo darle o a mis ascendentes, que son a mis padres, a mis descendentes, a mis hijos, o a mi concubino, concubinario, concubina o cónyuge, nada más. Pero es uno u otro en el caso del matrimonio. Entonces, todavía no avanzamos hasta allá. Sí, obviamente que si yo inicio un proceso, claro que puedo lograrlo, pero no tenemos nada regulado hasta el día de hoy que nos dé esa certeza de que puede ser las dos al mismo tiempo. Todavía
No, pero sí se puede lograr. ¿Y se podría cambiar el régimen de concubinato hacia el matrimonio? Pues nada más que quieras, Oscar. Nada más es que quieras. Es muy sencillo, digo. Solamente es firmar el acta de matrimonio. Es lo único que necesitas. No hay otra cosa más que hacer. No hay que ir ni con un notario ni nada. Solamente hay que acudir al registro civil, hacer el procedimiento común. Aunque anteriormente yo ya tenga el acta de concubinato. Sí, aunque anteriormente, esa obviamente ya quedará sin efectos porque ya tenemos el matrimonio como ¿Pero tal. tengo que presentar pruebas? ¿De que estabas en concubinato? Ajá. No, por supuesto que no, porque tienes la voluntad de casarte. Entonces no necesitas. Y en caso de que fallezca la persona con quien yo estaba en concubinato y no tenía un acta ni nada, ¿cómo puedo demostrar que yo era su concubina? Si tienes hijos, será la manera más sencilla. Si hay un acta de nacimiento que compruebe que los dos concibieron un hijo, sería la forma más sencilla. Si no, bueno, hay que demostrar que vivíamos en el mismo domicilio, que convivíamos como cónyuges por más de 3 años. Pero bueno, pues es muy subjetivo porque es muy complicado pues acreditarlo. Pues bien, este tema de verdad del concubinato pues está interesante y es conocerlo y saber más allá también a veces Que es válido. que es válido, ¿no? Sí, porque muchas veces creemos que no. Déjeme cuento, maestra, que nosotros no nada más estamos aquí. Nosotros salimos a las calles para recoger las preguntas del público. Si nos ven ahí, recuerden que nosotros estamos en las redes sociales, en todas, en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Y si nos ven con este logo, Adrián, muestra, modela, por favor, Voz Legal, el podcast en las calles, se pueden acercar con nosotros, hacernos su pregunta y a darnos opciones de tema, porque nosotros decidimos los temas de acuerdo a la audiencia. Y el día de hoy vamos a ver un par de preguntas que la audiencia nos hizo para usted. Vamos a verlas. Mi pareja no quiere firmar el divorcio. ¿Qué hago? Muchas gracias a Sonia Velázquez. Una pregunta muy interesante. Si no quiere firmar, ¿qué hago? No te preocupes. Así de sencillo. No necesito el consentimiento de mi cónyuge. Entonces, si no quiere firmar, no pasa nada. El divorcio puede ser unilateral. La única vía no es el mutuo acuerdo. Entonces, si te quieres divorciar, puedes hacerlo y ser feliz. Y no importa si Y no va a quiere. correr el proceso. Va a correr el proceso y le van a notificar. Tarde o temprano va a tener que firmar, o aunque nunca firme, el proceso se va a concluir. Bueno, es que no dependerá de su voluntad, porque a final de cuentas es un contrato y si una de estas partes ya no quiere continuar, pues no quiere continuar y punto. Sin embargo, ¿qué sí nos va a costar trabajo? Pues la disolución del patrimonio. Sonia, sé feliz. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo divorciarme desde otro país u otro estado? Muchas gracias a Juan Aguirre por su pregunta. Maestra, ¿puedo divorciarme desde otro lugar lejano? Sí. Puedes divorciarte si estás en otro estado o puedes divorciarte si estás en otro país. Si estás en otro país, lo único que hay que considerar es que exista la paridad del derecho entre ambos estados. Es lo único que hay que considerar, pero sí es posible. Oiga, maestra, y me surgió a través de de Juan, hay casos que a veces está casado aquí en México y está casado en Estados Unidos. ¿Con otra? Con otra. ¿Sí se puede? ¿Sí se ha podido? No se debe. No se debe. Pero sí se puede. No, tampoco. Tampoco se podrá. A ver, el primer matrimonio es el que surte efectos. El segundo será nulo. Ok. Entonces, puede ser que estés casado en otro país, pero el otro es nulo automáticamente. ¿Qué quiere decir que es nulo? Que nunca jamás existió. Ok. Y tenemos una última pregunta, esta es de redes sociales, que nos dice, ¿pierdo derechos si salgo de la casa? No, tampoco. Porque luego muchas veces decían, no te vayas, aunque te golpee y pase lo que pase, no te vayas porque vas a perder el derecho. ¿Qué pasa en esa situación? No, es que tenemos muchos conceptos que son muy antiguos. Todas esas cosas, desde causales y eso, pues sí era tema anterior, pero actualmente tú puedes salirte. No pierdes derecho porque acuérdense que hay divorcio incausado, entonces no necesito una razón, ni tengo por qué quedarme en un lugar, sobre todo si existe violencia. Aguantando violencia, No. sobre todo esa parte, No, porque hay casos que la mamá, el papá, ahí quedes hija, ahí quedes hijo, hasta no, pues no.
No. Pues no. ¿Tengo algún tiempo que yo tenga como, no sé, salirme y a tantos meses para demostrar que no fue lo que muchos decimos abandono de hogar? No, pues es que tú puedes divorciarte solito, nada más con tu propia voluntad. Entonces, no necesitas probar nada. ¿Usted quiere divorciarse? Divórciese. Qué bueno. Nada más. No necesito ni comprobar ni si hubo violencia, ni si me salí, nada. Hombres y mujeres, seamos libres, disfrutemos la vida. Felices, libres. Ay, ay, ay. Un gran Ya avance casi. para el derecho. Ya casi llegamos al final de este episodio, pero se ha vuelto una costumbre que quienes nos visitan y nos transmiten sus conocimientos nos den alguna experiencia, ya sea positiva o negativa, que hayan tenido ustedes en su trabajo de abogada, en su trayectoria, acerca del divorcio o el concubinato, algo que usted recuerde que se le haya quedado grabado por X situación que quiera compartir con el público. Uy, muchísimas, pero... Tenemos tiempo. Tenemos tiempo, ok. Yo creo que lo más importante sería que hay que casarnos. Creo que eso es lo más importante, hay que casarnos. Porque el concubinato, a final de cuentas, no te crea una certeza jurídica. Es decir, por temas de seguridad, tanto personal como para los hijos, si es que existen, pues la mejor vía siempre será el matrimonio. Papelito habla. Sí, el concubinato es muy incierto. También considerar el matrimonio como una sociedad, es decir, la otra persona va a ser mi socio. Entonces, en términos económicos, en temas de familia, en temas de patrimonio, entonces habrá que considerar que la otra persona es mi socio. Y también como experiencias, pues sí me he dado cuenta que a la gente le encanta ocultar cosas, o incluso no sé por qué a veces la gente tiene la idea de dejar sin derechos hasta a sus hijos. Entonces, en varias ocasiones, no es la primera vez, que de las experiencias más feas que me ha tocado ver es que de pronto cambian los bienes a nombre de los papás. Para decir que ya no tiene. Sí. Para perjudicar. Antes de casarse, empiezan a cambiar, o el dinerito que ganan lo esconden para que los papás compren bienes a nombre de los papás de esta persona. ¿Y qué sucede al final? Pues al final lo que va a suceder es que si esta persona muere en algún momento determinado, pues ya no puedo darle esos bienes a mis hijos, porque mis hijos van a perder el derecho. ¿Y quién va a tener el derecho? Pues mis hermanos. Qué fuerte. Mis hermanos van a pedir ese derecho. ¿O qué pasaría si de pronto mis papás mueren y yo quiero recuperar mis bienes? Ya no se puede. A lo mejor no. Si no hay un testamento, pues a lo mejor ya perdí ese derecho. Es herencia de los hermanos. Es herencia de los hermanos. O si existe un incapaz en la familia, pues los bienes van a pasar a ser de ese incapaz. Entonces todo lo que yo trabajé lo voy a perder. También hay muchas ocasiones que prefieren falsamente perder los bienes, prefieren esto a dejarle a los menores, a los hijos. Porque de pronto dicen, bueno, es que yo ¿cómo le voy a dejar un bien a Caro? ¿Y qué tal que Caro se vuelva a casar? O que tenga un novio. Pues, ¿y qué no podré poner una cláusula para que ella nunca pueda convivir con nadie? No, absolutamente no. Y hay muchas ocasiones que prefieren perder los bienes con tal de no dejarle nada al menor. Esas creo que serían como las experiencias más feas y tristes. Más tristes, porque incluso prefieren perjudicar al menor con tal de no darle ni el mínimo beneficio a la persona que lo cuida. Porque en alguna ocasión comentábamos por ahí con una persona que, bueno, tenía una propiedad y decía, bueno, pero ¿y cómo le hago para que viva a mi hijo? Pero mi ex no. Sí, pero tu hijo tiene 4 años. Sí, pero nada más que viva él. Es que no es posible. El niño necesita cuidados y si tú no tienes la guardia y custodia del menor, pues entonces ¿cómo le vamos a prohibir? Ni modo que la mamá vaya y lo visite y lo cuide. Entonces a veces son como algunas necedades de las personas o de las falsas ideas que tenemos. Pues hay que casarnos con amor y compromiso por nuestros hijos, ¿no? Que es lo más importante en esta vida. Pero con responsabilidad. Y con responsabilidades que también nos conllevan, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta lo que nos decía la licenciada, que todo es un contrato. Entonces, sí sabemos que cuando se casan, cuida a tu hija. Están enamorados, pero hay que pensar más allá. Hay que pensar en el divorcio. Sí, se casó enamorado. Divórciense enamorados también. Piensen en sus hijos. Así y piensen en los pros y contras de las decisiones que podemos llegar a tomar en esas situaciones y hacerlo de la mejor manera. Y pues ahora sí,
Hemos llegado casi ya al final, pero antes de irnos queremos darles las gracias por haber estado el día de hoy, por transmitirnos más conocimientos. Escucharon que varias veces le decíamos maestra y es porque nosotros ya estamos a nada de ser abogados, ya nos vamos a graduar y una de nuestras grandes maestras es la maestra Edith, la licenciada que hoy nos acompaña y la trajimos porque sabemos de todo lo que ella conoce, lo que ha vivido de experiencia laboral y por eso quisimos que transmitiera un poquito de lo que ella sabe. Muchas gracias. Así es, maestra. Y también queremos agradecerle eso. También aplicó examen estos días, por eso también la trajimos para que nos ponga. No se crea, maestra. Para buscar el 10. No se crea, maestra. Lo que dice Carolina, la verdad, la admiramos, maestra, por su capacidad, por su entrega, por su pasión a la abogacía y eso nos compromete también a nosotros a ser mejores cada día, ¿verdad, Oscar? Sí. Muchas gracias. Y tenemos ahí un detallito, Oscar. Nuestra insignia. Súper. Voz Legal, el podcast, algo sentimentalmente y emocionalmente que para nosotros es algo que queremos dejarle a usted, como a todos los invitados que nos acompañan, para que lo tengan y lo recuerden que estuvieron en nuestro podcast. Y antes de cerrar, queremos decir que Adrián, porque él no me deja ir sin algo. Y antes de irnos, agradecemos a nuestra casa patrocinadora, Casona Colibrí, que usted la va a encontrar por calle Hernández de martes a domingos. Gracias a Casona Colibrí por ser parte fundamental de este proyecto. Y nuestra frase matona es la siguiente, maestra. Vamos a escuchar. Atención. Divorciarse no es destruir una familia, es reconstruir esa familia con reglas claras y con dignidad. Pero también es muy importante decir que no necesitas una boda para tener derechos. Necesitas una vida en común que la ley pueda reconocer. Esa sería nuestra frase, maestra. Eso es lo que nos queda del día de hoy y muchos más conocimientos que nos dio nuestra invitada del día de hoy, a quien me gustaría preguntarle en dónde la puede encontrar nuestra audiencia, dónde la buscamos en caso de que necesitemos una excelente abogada. Bueno, muchas gracias. Actualmente estoy apoyando en el tema de bienes raíces. Estamos ubicados justamente a un lado de Presidencia, arriba del TEN 10. De Arandas, Jalisco. De Arandas, Jalisco. Y pues las redes sociales de la empresa son Bienes Raíces Arandas. Ahí nos pueden encontrar. Y ve muchos más temas, ¿eh? Le gusta centrarse en alguno para hacerlo perfectamente. Nosotros la conocemos, pero pueden contar con ella, sabemos, así como hoy nosotros contamos con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Spotify, Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube también, por si nos quieren ver, nos quieren escuchar, para que aprendan junto con nosotros. Recuerden que nos encuentran como Voz Legal, el podcast con mayúsculas, y también en nuestras redes personales, que es Carolina Aguirre, Adrián Padilla y Oscar Hernández. y recuerden que esto fue Voz Legal, el podcast, la ley en tus oídos, El poder en tus manos. Bye. Voz Legal, el podcast, tu voz es